dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. De mi Salvador. Seguimos, obviamente, como cada domingo de enero y febrero, hablando, ¿cierto?, acerca de este distintivo. Y la serie se llama Cristiano Bautista, ¿por qué? ¿Ya? Estamos finalizando con esta letra A, y qué es lo que significa esta letra A en este final de esta serie, es que acepta dos oficios, ¿ya? Pastor y diácono. Y a través de esa pregunta, hoy día, obviamente, le vamos a dar, ¿cierto?, la respuesta. Entonces, pero quiero llevarlo hacia atrás, quiero llevarlo hacia los evangelios, y es que cuando Cristo comienza o inicia su ministerio, requirió de personas, necesitó de asirse de gente que estuviera al lado de él para poder transmitir, ¿cierto?, esta enseñanza, personas que obviamente lo acompañaban. Entonces, la misma Biblia, ¿cierto?, nos dice que escogió personas, ¿ya?, con el fin de desarrollar, y después obviamente nosotros lo vemos en la medida que vamos leyendo el Nuevo Testamento, para desarrollar una tarea clara y específica, ¿ya? Ejemplo de ello es que en Mateo, por ejemplo, el capítulo 10, el verso 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Fíjate bien en lo que está haciendo el Señor. Está llamando, ¿cierto?, en este caso, a 12 discípulos. Después en Marcos, capítulo 3, versículo 13, el Señor dice, y subió al monte, ¿ya?, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Hablando obviamente de este grupo, ¿cierto?, este grupo pequeño. Después Lucas, el capítulo 6, el versículo 13,
Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cada uno de los sinópticos muestra su apreciación en cuanto al llamado de los discípulos. ¿Ya? Esto mismo realiza el Señor hoy día. Escoge a hombres para cumplir su plan acá en la tierra. Es así, ¿cierto?, como la Iglesia Bautista Vida Nueva, y según lo expresado por la palabra del Señor, acepta 2 oficios que comenzamos, ¿cierto?, en esta mañana a detallar. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, lo dije delante, pastor y diácono. ¿Ya? Cuando hablamos del liderazgo de la iglesia local, lo vamos a identificar con estos 2 oficios. Ambos oficios están presentes para velar por el bienestar de las personas, ¿ya? De los hermanos de la iglesia, como yo digo, de la familia de la fe. Entonces, para ello, te voy a invitar a que podamos abrir Hechos, capítulo 20. Así que tome su Biblia, tome su dispositivo y nos vamos a Hechos, capítulo 20. Yo, mientras tanto, hago unos últimos ajustes acá. Hechos, capítulo 20, versículo número 28. Yo sé que en la medida que usted lo encuentra va a mirar de frente a la pantalla, porque de lo contrario estaría mirando hacia abajo. Así que yo voy a hacer un paneo rápidamente. ¿Quién está mirando al frente de la pantalla para poder decir, ah, ya, este hermano ya encontró la cita, este otro hermano también, así que vamos bien con eso? Todavía hay cabezas que están mirando hacia abajo, pero ya la mayoría tiene la cita. Entonces dijimos Hechos capítulo 20, versículo número 28. ¿Qué es lo que nos dice este texto? ¿Sí? ¿Todos están ahí ya listos? Bien. Dice así. Recuerde que leemos desde la Biblia de las Américas. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Bien, te invito a que puedas cerrar tus ojos y podamos orar de esta manera. Padre Celestial, te damos tantas gracias, como decía el pastor Patricio, por lo inmenso de tu misericordia, que vemos cada día, que vemos cada semana, que vemos cada mes y cada año, Señor. Vemos cómo usted en su infinito amor y misericordia nos sostiene, nos provee, nos cuida, nos guarda, nos capacita, nos alienta a seguir adelante a pesar de las dificultades o de las situaciones que nos toca vivir a diario. Y te damos gracias por ello, Señor. Quisiéramos pedirte en esta mañana, sea usted trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Sea usted a través de su palabra transformando nuestras vidas, Señor, para alcanzar la estatura de Cristo. Sea usted trabajando con nuestro carácter. Sea usted trabajando con nuestras luchas, con todo aquello que nos afecta a la comunión y que el pecado rompe la comunión que tenemos con usted. Ayúdenos, Señor, a que esta palabra sea tu palabra fiel y verdadera, Señor. Que sea transmitida como usted quiere a cada vida y a cada corazón, Señor, con el fin de poder edificar cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Gracias, Señor, por tener tan lindo privilegio de poder abrir tu palabra y encontrarnos con pasajes maravillosos que edifican nuestra vida. Bendecimos a nuestra congregación, bendecimos a nuestros hermanos y rogamos, Padre Celestial, con humildad que usted nos pueda hablar en esta mañana y bendecir nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La doctrina bautista, ya, y en respuesta a lo que estamos viendo durante esta serie de enero y febrero, declara que el oficio de pastor es uno de los 2 que debe tener según el patrón de la iglesia primitiva. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia utiliza, ¿ya?, al menos 3 nombres que nos hablan del mismo cargo u oficio.
¿ya? Eso es como primera cosa, vamos a tener 3 nombres, ¿ya? Que nos van a hablar del mismo cargo y oficio. ¿Cuáles son estos nombres? Pastores, obispos y ancianos. Y eso usted lo va a ver en la medida que lee, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. Pero se refieren a la misma persona, ¿ya? Y vamos a desglosar estos 3 nombres y así vamos a ir avanzando para dar respuesta, ¿cierto?, a la pregunta, cristiano bautista, ¿por qué? Bueno, vemos el pastor, que en griego es poimein. ¿Qué significa esto? Es uno que provee nutrición y alimento. Aparece mencionado en Efesios capítulo 4, versículo 11, como un hombre dotado por Cristo, y este don es entregado como un regalo. Fíjate bien, la persona que es pastor es un don dado por Dios como un regalo. Y como dice el verso 12, ¿ya? Hay una meta, hay un propósito. ¿Cuál es? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo te dije delante que el Señor había escogido personas con un propósito claro y específico. El Señor hace lo mismo hoy en día. Escoge, ¿cierto?, pastores, pero con un propósito claro y específico, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El principio bíblico se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. ¿Te das cuenta que hay una meta, hay un propósito claro y específico? El pastor está llamado, obviamente, a servir. Cristo anuncia 2 veces a Pedro acerca de su labor. Le dice, por un lado, apacienta mis corderos. Y después le dice, pastorea mis ovejas. ¿Dónde encontramos eso? En Juan, capítulo 21, el 15 y el 16 respectivamente. Por otro lado, también existe un mandato hacia las ovejas. Y esto quiero que pongas en mente, en tu cabeza. Cuando hablamos de pastor y cuando hablamos de oveja, estamos hablando de una relación. Así como el pastor está mandatado por Dios a hacer algo, la oveja también tiene un mandato. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y sigue, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Te das cuenta de esta relación que estamos hablando entre el pastor y la oveja? Esto nos da a entender que existe, obviamente, esta relación. No hay pastor sin ovejas, como no hay ovejas sin pastor. Entonces ya tenemos claro, ¿cierto?, este poimein, que es el pastor. Bueno, vamos con la segunda palabra que aparece en la Biblia, ¿cierto?, que es acerca del obispo o supervisor, que en griego es episcopos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Bueno, el obispo es uno que administra y vigila. Describía el oficio o la función de esta persona. El obispo protege el rebaño contra ¿quiénes? Contra los falsos maestros. Vigila y evita que se produzcan divisiones dentro de la congregación y cuida el bienestar de esta. Entonces, estamos desglosando pastor, obispo, pero fíjate, ambos, esta persona está velando por el cuidado, está velando por alimentar, está vigilando, ¿cierto?, a sus ovejas. Y tenemos un tercero, que es anciano, que también lo vamos a ver en la Biblia. Y en el griego es presbíteros. Hechos capítulo 20, versículo 17. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia.
Tito, capítulo 1, versículo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. El concepto de anciano en el Antiguo Testamento derivó probablemente de los ancianos que ejercían autoridad sobre Israel y señalaba a quién, a una persona madura en juicio y digna de una posición de autoridad. Es un hombre sabio, es un hombre maduro, es un hombre consejero. De aquí que un anciano fuera una persona que tenía cualidades personales que lo calificaban para el liderazgo. Y ahí tenemos el ejemplo de estos tres nombres que presenta la Biblia, pero dejamos en claro que se refiere o está hablando de la misma persona y el mismo oficio, que de ahora en adelante, en este transcurso de la mañana, vamos a llamar pastor. Cuando yo hablo de pastor, quiero que pongas 4 conceptos en tu cabeza, que son conceptos claros, que son conceptos específicos, que es la tarea que el pastor debe desarrollar con sus ovejas. ¿Cuáles son estos? El pastor cuida a sus ovejas. El pastor pastorea. ¿Ya? El pastor, número 2, alimenta. Es imposible que un pastor no alimente a sus ovejas. El pastor, número 4, guía, conduce. Y por último, el pastor es un ejemplo al rebaño. Maneja estos 4 conceptos que vamos a ver desarrollados durante todo el tiempo de la enseñanza. Cuida, alimenta, guía y es ejemplo del rebaño. Es así que nosotros vamos a profundizar en el ministerio y en los requisitos, ¿cierto?, que requiere un pastor. El pastor es un don dado por Dios, es un regalo de Dios. Y eso lo corroboramos con el texto de Efesios, capítulo 4, versículo 17, que nos dice, para cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Para cada uno de nosotros. Pero algunos fuimos llamados al pastorado. Y más adelante en el verso 11 dice, y él dio a algunos ser apóstoles, quienes fueron los 2 escogidos, ¿cierto?, que hablamos al principio, donde se fundamenta la fe en Jesucristo, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, que así como el Señor escogió a sus discípulos, también llama a hombres con el don de pastor, entendiendo obviamente que este don es un don divino, es decir, una capacidad dada por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aunque usted quizás en asamblea le ha tocado votar por un hombre, esto simplemente confirma el llamado de Dios en ese nuevo pastor. Nunca olvide que este ministerio no se obtiene a través de un título o porque mi padre es pastor de la congregación. Es dado por el Señor para cumplir su plan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Y vamos a ver un ejemplo ahora de Pablo. El pastor en el inicio de la iglesia, le puse como punto número 1. La función del pastor dentro de una iglesia local, aunque usted no lo crea o no lo conozca, es una función activa. Uno de los principales papeles de los pastores es gobernar las iglesias, dedicarse a la predicación y a la enseñanza de la palabra. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pablo está en Mileto, este texto que nosotros leemos hoy día. Pablo está en Mileto y envía una carta pastoral a los ancianos, es decir, a los pastores de Éfeso. Y esta carta, que va desde el versículo 18 al 38, que le invito a que lo puedan leer después de la enseñanza, es donde nosotros extraemos lo de hoy día. Y en esos versículos comienza a narrar, ¿cierto?, el ministerio activo que él, como líder de la iglesia, ha tenido que vivir. A grandes rasgos, yo le voy a comentar
lo que Pablo manifiesta en estos versículos. Y por eso es que decimos que el pastor es un trabajo activo. Fíjate lo que dice Pablo, que sirve al Señor con toda humildad, lágrimas y pruebas. No todo es color de rosa. Usted sabe que yo estuve en un proceso de preparación. Y claramente los 3 pastores, que agradezco al Señor por sus vidas, porque han alimentado mi vocación, han alimentado mi fe, también me han dicho, esto es difícil. También se sirve al Señor y también se sirve con lágrimas. Y también se sirve con pruebas. Muchas veces usted no lo sabe. Pero Pablo también dice que enseña del Señor. Realiza una enseñanza útil, tanto públicamente como también casa en casa. Esto usted lo va a leer en la Biblia. Es un ministerio activo, que testifica del Señor, tanto a judíos como a griegos, al arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Pablo en el versículo 23 dice que es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan aflicciones. Permite ser guiado por el Espíritu Santo, como cada creyente también debiera ser guiado. Eso lo dice el versículo 23. Que recibió el ministerio del Señor. Sigue día a día en la carrera hasta terminarla, poniendo en alta estima al Señor, como dice Pablo, dando testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Es un ministerio activo. ¿Qué más nos dice Pablo en este extracto de Hechos? ¿Qué declara? ¿Pero qué declara? A cada creyente de la iglesia todo el propósito de Dios. El pastor nos saca las hojas de la Biblia, aquellas que pueden ofender a la iglesia. Da a conocer todo el propósito de Dios. Pablo en el versículo 31 dice, amonesta con la palabra del Señor a los hermanos en Cristo, aún con lágrimas. Versículo 32, que encomienda a Dios la vida de los creyentes, ya sea en palabra que es poderosa para edificar la vida de los santos. ¿Se da cuenta que es activo este ministerio? ¿Es activo este oficio? Solo del día domingo vemos el ejemplo de Pablo. El versículo 33 dice, se conforma con la provisión del Señor. No codicia ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Versículo 34 y 35, es trabajador. Es un trabajador que muestra con su ejemplo ayudar a los débiles y recordarle las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es un oficio activo. Y por último, versículo 36, que ora al Señor. Es un pastor que ora por la vida de los creyentes, depositando en el Señor su confianza. Pablo, un ministro del Señor llamado por Cristo para su gloria, vivió de un ministerio activo, de servir al Señor, como lo manifiesta también Romanos 12, capítulo 12, versículo 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios llamó a Pablo al ministerio dotándolo de dones y talentos con el fin de cumplir un propósito de Dios. Y por otro lado, la iglesia requiere de un pastor dotado por Dios para cumplir el plan perfecto de Dios en la iglesia local. ¿Te das cuenta que cuando hablamos de pastor, cuando hablamos de oveja, todo el rato, todo este momento, estamos hablando de una relación? Y eso no se nos puede salir de nuestra cabeza. Cuando tú hablas con tu pastor, tú te estás relacionando con tu pastor. Cuando el pastor
abre la palabra y nos enseña, el pastor se está relacionando con nosotros a través de la palabra. El pastor está llamado a nutrir, proveer alimento, y es quien administra y vigila los bienes y los recursos. Y debe ser una persona madura en sus juicios. Así vemos cómo el Espíritu Santo usa las tres palabras para describir al pastor, para mostrarnos la esfera completa de su función y sus características. Pero tenemos un segundo oficio, y es el diácono en el inicio de la iglesia. El primer punto veíamos al pastor en el inicio de la iglesia. Hoy día vemos al diácono en el inicio de la iglesia. Filipenses 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. El texto clave para entender el oficio de diaconado es Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Yo sé que usted conoce este texto. Si bien en la traducción del español, en la Biblia que usted tiene en sus manos, no se encuentra la palabra diácono, sí la encontramos en el griego, en el versículo 2, diaconeo, que es servir a. Los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y pidieron que escogieran de entre los creyentes de la iglesia a 7 hombres que debían reunir características de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, es decir, guiados por el Señor, y de sabiduría. Estos fueron los primeros diáconos en la iglesia de Jerusalén. Hombres escogidos con el fin de encargarles las tareas de servir las mesas en la distribución diaria de los alimentos. Mientras ellos, los apóstoles, ¿cierto? Según el versículo 7 dice, se entregarían a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Cuando cada hombre, y ahí entras tú, hermano, y entro yo también, cumple el oficio, cumple el rol, cumple el trabajo que le compete dentro de la obra del Señor, se dan resultados dados por el Señor. En la iglesia había una necesidad, y en sabiduría actuaron los pastores para suplir esa necesidad. Pudieron percibir, pero no la suplieron a través de ellos, los apóstoles, sino pidiendo a los hermanos maduros en la fe que atendieron el llamado de sus líderes. Escogieron a estos 7 hombres. Los nombres propuestos tuvieron la aprobación de toda la congregación, y estos hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes después de orar pusieron sus manos sobre ellos con el fin de comisionarlos al servicio. El oficio del diácono se estableció para manejar los asuntos prácticos en la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Lo detalla el mismo versículo 7. Y la palabra de Dios, fíjate bien, crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué es lo que hace el pastor? Cuida, alimenta, guía y es ejemplo. Y aquí lo vemos. Guiado por Dios, mandaban a otros hombres a escoger a 7 personas, a 7 diáconos. Cuando hay esta relación, cuando cada cual cumple con su labor dentro de la iglesia, hay resultados. Y los resultados son para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios creció. Porque el número de discípulos se multiplicaban en gran manera. Y muchos de los sacerdotes, fíjate bien, obedecían la fe. Todo trabajo que realiza tu pastor y tus líderes de la iglesia es para la gloria de Dios. No hay nada, no hay y no debe haber una gloria propia. Eso es pecado. Cuando hay un trabajo mancomunado, cada cual cumpliendo con su labor dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y también la congregación orando por sus pastores y líderes, se cumple el plan de Dios. ¿Y cuál es este? Que la palabra crece en la vida
del creyente y se multiplica el número de convertidos. Crece el número de discípulos y se da la maravillosa oportunidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esta semana podríamos haber tenido un ejemplo de ello. Después el pastor Patricio va a dar ese aviso. Pero ahí hubiésemos tenido un ejemplo claro y específico de una labor pastoral en la vida de 3 personas, de 3 hermanos, que llegaron a nuestra congregación sin tener conocimiento del Señor, que pudieron nacer de nuevo, que fueron capacitados y discipulados, y en obediencia al Señor toman una decisión. Porque cuando trabajamos mancomunados, somos bendecidos por Dios y el Señor genera un crecimiento. Bíblicamente confirmamos estos 2 oficios. Al comienzo leímos Hechos, capítulo 20, versículo 28, y ahí vamos a profundizar. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Este es el texto que nos convoca. Y número 2, vamos a decir oficio de pastor, y vamos a entrar de lleno a este texto. Ponga una letra A y ponga pastor. ¿Ya? Oficio número 2, oficio pastor, ponga una letra A y ponga pastor. A través de este texto, el apóstol Pablo va a hacer una declaración pastoral de su función y la responsabilidad que le cabe al pastor, este oficio dado por el Señor. Partimos diciendo, tened cuidado. El capítulo 20 comienza mencionando que había cesado el alboroto. Bueno, ¿cuál alboroto? Demetrio, un platero, ¿cierto? Labraba templecillos de plata de la diosa Diana, por la cual ganaba mucho dinero. Se reunió junto a otros obreros de oficios semejantes, mencionando lo que estaba en riesgo su oficio, ya que Pablo, predicando el evangelio de la verdad, persuadió a muchas personas. Por lo mismo estos hombres se alborotaron y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, compitiendo con la verdad de Cristo. Y es ahí donde Pablo llama a los discípulos y los exhorta. La exhortación es a mantener a sus discípulos que continuaran con la fe puesta en Jesucristo, a pesar de las dificultades que se presentaban, y por otro lado, los preparaba ya que iban a quedar solos, puesto que el apóstol tenía previsto un inminente viaje a Macedonia. Tened cuidado de vosotros, cuida tu vida espiritual, cuida tu fe. Hasta el versículo 32, Pablo les habla a los discípulos de su comportamiento. Estando con ellos desde el primer día, les dio a conocer que servía al Señor con humildad, a pesar de todas las pruebas que le tocó vivir. Y que en todo momento solo testificaba del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Tened cuidado de vosotros. Estos discípulos tenían el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Número 4, tenían el ejemplo. Es simplemente mantener una cercanía con el Señor. Es mantener y guardar la fe a pesar de las dificultades y pruebas que al pastor le toca vivir. Pedro en su carta habla de los padecimientos de Cristo. Recuerda que él fue testigo presencial de la pasión de Cristo, pero a su vez también como líder de la iglesia, y no solo velar por el cuidado espiritual, sino también velar por el cuidado propio. O sea, tened cuidado de vosotros. A pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las dificultades, tenemos que guardar nuestra fe. Tenemos que guardar nuestra comunión con el Señor. Más abajo el texto dice, el Espíritu Santo os ha hecho obispos, y ahí confirma. Pablo da a entender a los discípulos que si han sido escogidos, ha sido dado por el Espíritu Santo. Él repartió el don en la vida de ese creyente llamado al pastorado. El pastor no pastorea bajo sus propios designios, sino que pastorea como discípulo del buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Y el Espíritu Santo, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que la persona que tú tienes como pastor,
ha sido encomendado por el Señor para. No es que ganó la elección. No es que todos simplemente dijeron, sí, nosotros queremos que el pastor sea nuestro pastor, sino que ha sido encomendado por el Señor. Entonces, ¿quién llama a un pastor a apacentar su grey? Sin duda es el Señor. Es una obra de Dios en la vida de ese pastor. Recuerda que este don es un regalo. Nunca debemos olvidar que la obra es del Señor. Y todo lo que el pastor haga debe ser para la gloria de Dios. ¿Quién iba a pensar que Saulo de Tarso, este perseguidor de la iglesia y asesino de creyentes, iba a llegar a ser un apóstol de Jesucristo? Y además un defensor absoluto de la fe en Jesucristo. De un hombre que iba a dejar todo por evangelizar, por exhortar y por sobre todo a capacitar a nuevos creyentes. Este hombre es escogido por Dios, como se presenta en la carta a Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Os ha hecho obispos, nos dice el texto, para, fíjate bien, pastorear la iglesia de Dios. Primera de Pedro 5:2 dice, pastorear el rebaño. Mismas palabras que el Señor le entregó a Pedro. Juan 21:16. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Te acuerdas que dijimos al principio que tuvieras en mente estas 4 palabras? ¿Te acuerdas cuáles son? Cuida, alimenta, guía y es ejemplo. Es una relación, no te olvides esto, es una relación. Tu vida, junto a la vida de tu pastor, es una relación. Es ahí donde el pastor tiene la responsabilidad frente a la grey, frente al rebaño. Pablo, por un lado, les dice a los ancianos, tened cuidado de la grey. Y por otro lado, Pedro dice, pastoread el rebaño, velando por él, voluntariamente, como quiere Dios, y con sincero deseo. Pastorear, apacentar, se deriva de la figura en este ámbito rural del pastor con sus ovejas. Es decir, el pastor cuida de sus ovejas. ¿Cuándo? Cuando están heridas. Cuando vienen ataques de otros animales. El pastor está atento frente a las amenazas que su oveja puede recibir. El pastor alimenta. El pastor encamina a sus ovejas a sitios donde pueden comer un buen pasto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que el pastor te alimente? Porque al alimentarte, tú te fortaleces. Tú vas creciendo sano. Un buen pasto es fundamental para el crecimiento de la oveja. Por eso es que somos defensores de la sana doctrina. Por eso es que somos defensores de decir que solamente aceptamos 2 oficios, como son el oficio de pastor y el oficio de diácono. El pastor también guía. No sé si has tenido la oportunidad de estar en vivo cuando el pastor arrea sus ovejas. No sé si lo has visto, no sé si te has trasladado, ¿cierto?, más bien a la zona sur de nuestro país y ves pastores con sus ovejas. Cuando era pequeño, acompañaba a un pastor de ovejas. Las llevábamos por la mañana, este piño de ovejas. Piño, para los que no saben, es un grupo reunido de ovejas que se arrean, que se llevan, que se conducen, que se guían. Y al frente de la casa de mi abuelita había un pastor de ovejas. Un hombre mayor, pero con una mentalidad de niño porque tenía una condición mental distinta. Y yo lo acompañaba. Caminaba él junto a sus ovejas, con silbidos especiales y palabras, él las guiaba. El tranco, tanto en la mañana como en la tarde, era por lo menos, yo era chico, así que digo 2 kilómetros, pueden haber sido 100 metros, pero como mis patitas eran cortas, parecía más. Pero me imagino que eran como 2 kilómetros. Entonces, este pastor de ovejas conducía a sus ovejas, ¿sabes qué?
a que fueran a pastar al cerro. Y luego por la tarde las íbamos a buscar después de haber pastado todo el día. Era un trabajo diario, hermanos, de lunes a domingo. No se podía relajar el domingo, no, si este es feriado o es día de descanso, así que las ovejas no se van a alimentar. Las llevaba a un sitio adecuado para que ellas pudieran pastar un buen pasto. Porque el pastor está atento a sus ovejas. Pero también el pastor es ejemplo. Pastorear no es solo decir lo que tienes que hacer. Pastorear es involucrarse con el Señor. Es que el pastor se debe involucrar con el Señor y ser ejemplo de una vida piadosa, de una conducta cristiana en todas las áreas de la vida del pastor. Piensa en un área: finanzas, familia, en la sociedad. El pastor debe ser ejemplo. Tanto en su vida personal, matrimonial, familiar, espiritual, en la administración de sus bienes, debe ser un ejemplo. Es un trabajo arduo, es un trabajo diario y además es un trabajo visible para todo el grupo de creyentes. Pablo habla a Timoteo, dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. Y el mismo apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Te das cuenta en esta relación que estamos hablando entre la oveja y el pastor? Pero también declara este texto que nosotros leemos, dice: la cual compró con su propia sangre. Dijimos anteriormente que esta es una obra del Señor, y ahora nuevamente lo corroboramos, ya que Cristo es quien pagó el precio. Esta es una razón muy importante para aquellos que velaban por el rebaño de Dios. La iglesia no le pertenecía al líder de turno de aquella época. No era la iglesia de Pablo, es la iglesia de Cristo. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Al ser comprado a precio de sangre supone la encarnación de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz. Da a entender que este plan para el perdón de pecados se gesta en el cielo mismo para redimir al hombre. El Hijo de Dios, encarnado, murió por todos los hombres en la cruz. Y ahí demostró que era un hombre, pero un hombre perfecto, cuya muerte podría salvar a todos los hombres imperfectos, es decir, pecadores. Él compró con su propia sangre. Hebreo 9:22 y dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Te das cuenta de esta relación? ¿Te das cuenta que no es tan solo que el pastor dice lo que tienes que hacer, sino que hay una relación entre el pastor y su oveja? Pero fíjate, para poder alcanzar también hay requisitos, este oficio. En los oficios que hoy hablamos existen pastores y diáconos. El pastor, anciano u obispo, que es la misma persona, cuida, alimenta, guía y es ejemplo. Pero por otro lado también tenemos al diácono, que es un servidor que ministra las necesidades de otro. Lo vimos en los primeros diáconos escogidos para servir las mesas. Cristiano bautista, ¿por qué? Porque aceptamos estos dos oficios que se apegan fielmente a la Biblia. Para los requisitos de los que sirven como pastor y diácono, lo vamos a ver en 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 7, y también en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Ahí está nuestra vara de medir. Ahí están los parámetros que se deben establecer, dados, obviamente, por la palabra del Señor, para que el hombre ocupe, ¿cierto?, esta posición de pastor o diácono. No solo la votación de los hermanos te acepta como pastor en la congregación, no lo es todo. Es la misma palabra del Señor que manifiesta los requisitos que califican al líder para tomar este oficio encomendado por el Señor y confirmado por la iglesia. En este caso, la iglesia bautista de Anuel.
La elección del pastor, según nuestra constitución, como Iglesia Bautista, debe ser examinado cuidadosamente en su salvación, doctrina, conducta cristiana y llamado al ministerio. Y cada uno de estos puntos se fundamenta, como dije antes, en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 7, y en Tito capítulo 1, del 5 al 9. Ahí aparecen los requisitos para el cargo de oficio, para el cargo u oficio, tanto de pastor como de diácono. Vamos a ver rápidamente los requisitos. Hay requisitos espirituales, hay requisitos morales y hay requisitos sociales. Cuando hablamos de los requisitos espirituales, decimos que el pastor debe ser una persona prudente, es decir, discreto, de carácter templado. Otro requisito espiritual que requiere el pastor es no un neófito. El pastor no debe ser un nuevo creyente en referencia a la madurez espiritual, es decir, un recién convertido. Otro requisito que tiene el requisito espiritual es que el pastor sea apto para enseñar. El pastor debe enseñar la verdad de las Escrituras, capacitar a los santos para la obra en el ministerio. Otro requisito espiritual es que el pastor debe ser amable. Es un pastor considerado, atento, templado, benigno. Piensa en las necesidades del pueblo de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Otro requisito espiritual es que el pastor no debe ser contencioso. Debe ser un hombre de paz. No busca peleas. Requisitos espirituales. Requisitos morales. Marido de una sola mujer, sin reproches en su vida matrimonial. Tan honroso cargo no puede ser ocupado por un hombre infiel. Que gobierne bien su casa. Otro requisito moral: es cabeza de su hogar, debe tener su casa ordenada. Otro requisito moral: tener bajo control a sus hijos en sujeción a su liderazgo. No dado al vino, es decir, no de un temperamento vinoso, no se emborracha. No avaro. Avaricia en griego quiere decir no amante del dinero. El pastor debe aprender a estar contento con lo que tiene, con lo que el Señor le provee. Otro requisito moral es no codicioso. El pastor reconoce que es un administrador de los bienes del Señor y no acepta ninguna propuesta o negocio que altere los principios bíblicos. Hay una vara de medir. Hay algo en que nosotros debemos fijarnos cuando un hermano dice: estoy llamado al pastorado. Hay requisitos espirituales, hay requisitos morales, pero también hay requisitos sociales. El pastor debe ser irreprochable, sin reproche, intachable en su conducta. Debe mantener una buena reputación, es decir, un buen testimonio. Este requisito habla de su imagen ante la comunidad, que los de afuera hablen por su pureza e integridad. Decoroso, decente y de hábitos ordenados, tanto en su vida interior como en su vida exterior. Hospedador, su casa es un lugar de bendición, especialmente para los hermanos. No pendenciero, es decir, no irascible, no de mal genio. El pastor no ataca ni de puños ni de palabras. El pastor es un hombre sobrio, es decir, una persona moderada, una persona equilibrada. El pastor debe velar por el cuidado de la doctrina. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: amados, por el gran empeño que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos.
El pastor debe ser firme en cuanto a su doctrina y que él está a favor de la sana doctrina, siendo un defensor de la verdad, apartándose de las modas o de las corrientes teológicas. Entonces te das cuenta que hay una vara de medir. Hay requisitos que necesariamente tienen que estar presentes en la vida del pastor. Pero también hay requisitos para los diáconos. ¿Cuáles son estos? También dice que deben ser dignos, es decir, respetables. Es digno de confianza. De una sola palabra, sin doblez, no tiene dos palabras. No dado al vino, como dijimos también, no de temperamento vinoso, no se emborracha. No amante de ganancias, la ganancia deshonesta es traición a la fe. Lo material se transforma en un lazo si el hombre se deja dominar por la avaricia. Que guarden el ministerio de la fe. No basta con conocer la verdad, sino también practicarla. Marido de una sola mujer, al igual que el pastor, sin reproches en su vida matrimonial. Que gobierne bien su casa. Gobernar bien sus casas e hijos tiene que ver con un hogar que funciona conforme a la palabra de Dios. El diácono debe ser sometido a prueba. Este es un consejo útil para todos. Hay que observar bien al candidato por un tiempo. Y por último hay una recompensa del diácono. Ganar respeto y estimación de los creyentes. El servicio, hermanos, es más valioso que el oro y que la plata. Cuando tú cumples tu rol dentro de tu iglesia, cuando tú te sometes a la autoridad, al liderazgo, es más precioso que el oro y que la plata, porque todo lo que acontece es para la gloria del Señor. No te olvides que hay una relación entre tu pastor y la oveja, y esa relación se debe cuidar, esa relación se debe fortalecer, esa relación se debe mantener, porque también entendemos que hay un enemigo que quiere destruir la iglesia, que quiere destruir el cuerpo de Cristo. Mientras más sana esté la relación entre tú como oveja y tu pastor, más gloria es para el Señor. En conclusión, hermanos, como cristiano bautista y considerando la última letra de nuestro acróstico, nos damos cuenta que estas calificaciones que nos da la palabra del Señor no hacen otra cosa que mostrar a un hombre maduro para tomar el cargo al servicio del Señor y de la iglesia. Muestra el carácter de Cristo en todas las áreas donde el pastor se mueve, desde el plano desde su vida íntima y personal hasta el plano social. Esto marca la elección del pastor y diácono en la iglesia bautista. No es una elección por años de cristiano o por simpatía de un pastor. Tampoco la elección es a través del nepotismo o por la presentación de un título determinado. La elección de pastor y diácono es a razón de la palabra del Señor y en la doctrina del cristiano bautista. Es que aceptamos estos dos oficios, pastor y diácono. Y con esto termino, hermanos. Dijimos al principio que el pastor debe cuidar, alimentar y guiar al rebaño. Pero te tengo una pregunta. ¿Quieres tú como oveja ser cuidado, ser alimentado y ser guiado por tus pastores de la iglesia bautista Vida Nueva? Amén. Ora al Señor por tus pastores, como tus pastores están orando por ti. Que el Señor te bendiga. Te invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de compartir junto a la congregación, por esta hermosa relación que existe entre el pastor y su oveja, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que cada día podamos cuidar, alimentar, guiar y ser ejemplo al rebaño. Pero también ayuda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a las ovejas, que quieran ser alimentados, cuidados y guiados por sus pastores, Señor.
Gracias, Padre Celestial, porque todo lo que hacemos es para honrar y glorificar tu nombre. Permite que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Y eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.